referente a las áreas de gestión del talento humano. Nuestra asociación es parte de la Federación Mundial de Asociaciones de Talento Humano, la World Federation, que a su vez agremia a 5 filiales o 5 federaciones. Dentro de esas está la Federación Europea, que ahí está Fundipe, perdón, que es la española, la Asociación Española de Personas. Y dentro de esta filial está en Latinoamérica la FIDAG, que es la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Y dentro de la FIDAG, que es la la Federación Interamericana de Gestión Humana, es que se encuentra la AGH, que es la Asociación Guatemalteca. Dentro de la filial nuestra, que es la FIDAG, están todos los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe. De Centroamérica somos miembros de la FIDAG, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití y está próximo a ingresar también Cuba. Y de ahí todos los países de América del Sur. ¿Cuáles son los beneficios que nuestros asociados o agremiados reciben al ser miembros de la AGH, Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana? Tenemos oportunidad de intercambiar prácticas y experiencias con colegas de gestión humana, tanto nacional e internacional. Y por eso les decía, nacional con la AGH e internacional a través de la FIDAG y de la World Federation. El ingreso gratuito en actividades académicas mensuales en las cuales participan conferencistas de reconocido prestigio, como lo es el día de hoy quien nos acompaña. Precios preferenciales para el socio y sus colaboradores en nuestra Convención Internacional de Gestión Humana anual, seminarios, talleres y diplomados organizados por la asociación. Dado a la pandemia, este año no tendremos nuestra 30 convención de gestión humana que la realizamos año con año. Lamentablemente, pues este año, debido a esa situación, no la vamos a tener. Pero también tenemos precios preferenciales en eventos internacionales organizados por la FIDAG, Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, y el Congreso Mundial de Gestión Humana. La FIDAG organiza cada 2 años el CIGEG, que es el Congreso Interamericano de Asociaciones de Gestión Humana. Dada la situación también de la pandemia y con el objetivo de hacerlo presencial, este se realizaría el 5 y 6 de noviembre en República Dominicana y actualmente fue cambiado para que sea presencial en mayo del 2022. Así que preparémonos para mayo del 2022 para poder ir al Congreso Interamericano que será en Punta de Cana, República Dominicana. Luego, acceso a promociones y descuentos de patrocinadores que proveen productos y servicios que apoyan tu gestión, así como entidades académicas reconocidas tanto local como internacionalmente. ¿Cuáles son los tipos de membresías? Tenemos membresías individuales, membresías empresariales, corporativa Silver y corporativa Gold. Adicional a los eventos académicos ya mencionados anteriormente, también podemos participar en los diferentes diplomados. Actualmente está el diplomado legal laboral, de gestión legal laboral, también está el diplomado comercial, de ventas y comercial, y también en las certificaciones, en la certificación de salario emocional y en la certificación de gerencia de ventas o gerencia comercial. Estas certificaciones y estos diplomados para nuestros socios tienen descuentos y precios especiales. Así que no hay que perdernos esa oportunidad de que como asociados podamos gozar de esos beneficios y de esos privilegios de poder contar no solo
poder asistir y tener participación en todos nuestros eventos, sino poder contar con precios preferenciales en las diferentes actividades. Para poder nosotros inscribirnos a la asociación y poder ser miembros de ella, podemos tener mayor información y podemos contactar a la licenciada Yanina de Cobar, que nos acompaña el día de hoy, a info.agh.gt, coordinación agh.gt, y a los teléfonos 2269-2790 y 2269-2781. Será un gusto el poderles atender y el poderlos asociar como miembros de nuestra asociación y poder contar con todos los beneficios que la asociación les está ofreciendo. Asimismo, estamos próximos a celebrar el 3 de junio el Día del Gerente de Recursos Humanos o Gerente de Gestión Humana, que es el evento a nivel latinoamericano, el Día del Gerente o Gestor de Gestión Humana, donde nuestra asociación tendrá una actividad especial para nuestros socios. Así que quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por acudir a nuestra primera actividad matutina. Después de estos meses, es la primera vez que realizamos una actividad en la mañana. Así que buen inicio de día. Muchas bendiciones para todos, y a nuestro conferencista invitado, muchísimas gracias por estarnos acompañando desde la ciudad de España. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Yanina. Gracias, Erika. Gracias por tus palabras. Estimados amigos, quiero presentarles a Raúl de Pablos. Como bien dice Erika, nos está saludando desde Madrid, España. Raúl es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y PE en Dirección de Ventas en IS Business School. Se incorporó al grupo ISO, empresa multinacional líder en Iberoamérica, en proyectos analíticos, consultivos y tecnológicos de Customer Experience en el año de 1999, siendo una pieza fundamental en la consecución de las distintas etapas por las que ha pasado la organización. En la actualidad, es el CEO corporativo del Grupo ISO, desde donde dirige y coordina la visión estratégica y la expansión internacional del grupo. Hoy, el Grupo ISO está presente en más de 20 países y su expansión geográfica crece cada año, siendo la empresa de referencia en el diseño de experiencias. Raúl es profesor del Máster de Experiencia de Cliente y del Máster de Contact Center, profesor del Máster de Marketing, es del Programa Superior en Dirección de Ventas por IS Business School, experto certificado en Customer Experience por Strativity Group y ponente habitual en múltiples eventos y conferencias nacionales e internacionales. Raúl, para mí es un gusto presentarte. Bienvenido a Guatemala y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Janina. Antes que nada, agradeceros que me deis esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Disculpad por ser el primer evento por la mañana, es culpa de las 8 horas de diferencia horaria que tenemos. Yo os puedo asegurar que a partir de las 2 de la mañana mi discurso cae bastante, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno para todos el estar a esta hora, pero de nuevo agradecer a la AGH la oportunidad que me da. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de... Perdonad que comparta pantalla. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Gracias, Janina. Bueno, vamos a hablar un poco de persona, vamos a hablar de experiencia, vamos a hablar de emociones y también vamos a hablar del desafío al que nos encontramos, ¿no? Sin duda yo creo que el mundo está en una situación como nunca jamás nos hemos encontrado en la historia de la humanidad, con esta pandemia, la gente en sus casas, yo creo que las prioridades de nuestros colaboradores pues han cambiado también, ¿no? Y se busca también mucha más estabilidad, seguridad. Por eso me gusta mucho esta frase que dice: cuando soplan vientos de cambio, unos levantan muros y otros construyen molinos. Yo creo que es una época de enormes oportunidades para todos, y uno de los enormes desafíos que tenemos hoy las organizaciones, las compañías, es justamente cómo gestionar y cómo tratar pues, a los recursos humanos, ¿no? A las personas que trabajan, a los colaboradores que están con nosotros. Y yo creo que el enorme desafío que tenemos por delante es la capacidad que tenemos hoy las compañías de atraer talento y retener talento. Mirad, como comentaba antes, nosotros estamos trabajando este concepto de experiencia de cliente, experiencias, desde el año 2001, ¿no? Hoy todo el mundo habla de experiencias, pero hace 20 años pues, nos miraban bastante raro cuando decíamos esto de que hay que gestionar experiencias, este tipo de cosas, ¿no? Pues hace más o menos 5 años
nos dimos cuenta, en el año 2016 aproximadamente, nos dimos cuenta que llevábamos 16 años equivocados. No está mal, ¿no? 16 años para darte cuenta que estás haciendo mal lo que estabas haciendo. Y estábamos equivocados porque estábamos poniendo el foco en la experiencia del cliente cuando es absolutamente fundamental gestionar la experiencia del colaborador, ¿no? Decimos que es imposible generar goals en clientes con empleados desmotivados. Por eso en el 2016 nos dimos cuenta de la importancia de gestionar la experiencia del colaborador y fue cuando empezamos a trabajar este tipo de proyectos, ¿no? Absolutamente espectacular, ¿no? Si ya trabajar experiencia de cliente era una revolución en las compañías, cuando ya mezclas experiencia de cliente con experiencia del colaborador, el resultado es absolutamente explosivo, ¿no? Porque fijaros, históricamente pensábamos que los mejores colaboradores, los mejores trabajadores, los mejores empleados solían ser el doble de eficientes y productivos que la media de la organización, ¿no? Es decir, si nos imaginamos cuando estaban construyendo las vías del tren, pues el más bruto picando piedras era el doble, construía el doble de metros de vías que el resto, ¿no? Hoy el CEO de Netflix nos comentaba que en la situación actual, con la revolución tecnológica, incluso con la pandemia, esta cifra se ha multiplicado por 10. Es decir, los mejores colaboradores son 10 veces más eficientes y más productivos que la media de la organización. Eso quiere decir que gestionar adecuadamente estos talentos y gestionar adecuadamente la experiencia del colaborador nos puede hacer hasta que estemos 10 veces por delante de la competencia. Yo creo que esto es una cifra extremadamente significativa. Y fijaros, siempre que hablamos de experiencias y siempre que hablamos de compañías muy revolucionarias y muy impactantes, pues tenemos el ejemplo de Starbucks o Apple o Disney o Zappos o Virgin, siempre aparecen los mismos ejemplos, ¿no? Pero ¿sabéis lo que tienen estas compañías en común? La visión de sus líderes. La visión de sus líderes que dicen lo importante no son los productos o los servicios que vendo, lo importante son las personas que están trabajando en mi compañía, ¿no? De hecho, dicen los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos serán capaces de cuidar a tus clientes. Y yo creo que este es un mensaje súper importante que tenemos que tener muy presente cada vez que estemos gestionando personas, gestionando talentos y gestionando experiencias. Y me encantó esta frase de Peter Drucker que dice la cultura se desayuna a la estrategia. Es decir, podemos tener el mejor producto, podemos tener las mejores capacidades del mercado, podemos tener casi una situación de monopolio, pero si no tenemos a las personas adecuadas para atender a los clientes y para ofrecer el servicio o el producto que nosotros estamos comercializando, no tenemos nada que hacer. Tenemos la guerra perdida, ¿no? Todo se basa en que seamos capaces de tener a las personas perfectas en el puesto adecuado. Porque, fijaros este dato, hoy por hoy el 87% de los empleados del mundo están desmotivados. El 87% de los empleados del mundo están desmotivados. Cuando vais conduciendo, manejando a vuestros trabajos y estáis en un atasco, el 87% de los que están atascados alrededor vuestro no quieren realmente ir a trabajar, ¿no? Y es una cifra realmente impactante, cuyo, si analizamos el impacto económico, supone más de 500 billones de dólares al año. Solamente tener este grupo de personas, 87% de desmotivación. Por tanto, cuando estamos hablando de la experiencia del empleado, de la experiencia del colaborador, porque aquí, insisto, es muy importante este concepto de colaborador. A veces entendemos como empleados a aquellas personas que están en nóminas de la compañía y colaboradores mucho más, incluso empresas o personas que tenemos subcontratadas en el contact center o empresas de seguridad, etcétera, etcétera, también están dando una imagen de la compañía, ¿no? Para el cliente no identifica si está en nómina o no está en nómina. Por eso hablamos de experiencia del empleado, experiencia del colaborador, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que el colaborador vive al relacionarse con una empresa o con una marca, ¿no? A lo que vive al estar día a día trabajando junto con una compañía. Y fijaros, tenemos dos realidades muy diferentes. Si analizáis aquí la parte, estas 5 bolas que se ven, bueno, estas se ven muy poquito la de los extremos, tenemos dos visiones, la visión externa y la visión interna. ¿Qué es la visión externa? La de la derecha. ¿Cómo vive el colaborador su experiencia con la compañía? ¿Cuál es la visión interna? ¿Cómo ve la organización la experiencia del colaborador? Fijaros, la primera bola que tenemos aquí a la derecha es cómo quiere realmente el colaborador vivir esa experiencia. La siguiente es la que realmente el colaborador vive. Si nos vamos a la visión interna, a la bolita de la izquierda, cómo la compañía ha definido que quiere o ha diseñado que quiere que sea esa experiencia del colaborador. La siguiente bola es cómo es la que realmente está viviendo, cómo creemos que es la experiencia que vive el colaborador. Y esta bola de aquí en medio es el enorme gap que existe entre la visión externa y la visión interna. Lo que realmente el colaborador quiere vivir o quiere experimentar
cuando trabaja con la compañía y lo que realmente está experimentando. ¿Cuál es el objetivo? Reducir ese gap, hacer que esta bola sea muy pequeñita y que lo que realmente el colaborador desea vivir es lo que realmente la compañía sea capaz y las políticas y la estrategia de la compañía sea capaz de ofrecerle, ¿no? Cuando esa conexión sea lo más cerrado posible. Estas son las dos visiones, las dos realidades que tenemos que entender y que tenemos que trabajar. Y me encantó esta frase de Maya Angelou. Dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca lo olvidará cómo lo hiciste sentir. Porque cuando hablamos de experiencias, ya sea de cliente o de colaborador, realmente lo que estamos hablando es de emociones. La emoción impacta en el recuerdo y el recuerdo es lo que impacta en los economies de la compañía. Gestionar la experiencia del colaborador tiene que dejar resultados en la cuenta de resultados de la compañía, tiene que tener un impacto en la cuenta de resultados, tiene que ser positivo, tiene que generar más ventas, tiene que generar más motivación. Luego veremos un poco algunos de los economics, ¿no? Pero esto no va de ser más amables o más simpáticos, va de que la compañía realmente sea muchísimo más exitosa. Y todo esto va de gestionar emociones, de gestionar recuerdos y de gestionar esta cuenta de resultados. Y yo quiero contaros pues 7 claves, ¿no? que son importantes en tener en cuenta a la hora de gestionar esta experiencia del colaborador. La primera clave es obsesionarnos por comprender las necesidades de los colaboradores. Y esto que parece tan evidente o que parece tan sencillo, realmente es lo más complicado. Siempre que hablamos de experiencias y siempre que queremos entender a los colaboradores, tenemos que tener la humildad de aprender a desaprender. Tenemos que pensar en los colaboradores, igual que hacemos cuando hablamos de los clientes, como un lienzo en blanco. No hay nada más peligroso cuando nosotros nos reunimos con muchas áreas de ventas o de dirección del cliente y nos dicen, yo conozco perfectamente a mis clientes, ¿no? Tiembla. Porque igual conoces a tus clientes de antes de la pandemia o igual conoces a tus clientes de hace 10 años, pero los gustos de los clientes cambian, al igual que los gustos y las expectativas de los colaboradores cambian día a día. Con lo cual, tenemos que asegurar que nos obsesionamos. Y para ello, decimos que para ponernos en los zapatos del colaborador, primero debemos quitarnos los nuestros. Tenemos que tener esa humildad de decir, voy a diseñar y voy a entender realmente cómo eres, cómo quieres ser, qué te puedo ofrecer y qué quieres vivir cuando trabajas dentro de esta compañía, ¿no? Tenemos que tener esa humildad y esa sencillez de hacerlo sin tener ningún prejuicio previo, ¿no? Y hay un concepto que es absolutamente clave, ¿no? Y que ha cambiado el concepto del concepto de experiencia. Y es este término de los perfiles, de los arquetipos, o también llamados personas. Es claro que no todas las personas somos iguales ni buscamos lo mismo, ¿no? Estamos viendo gente que acaba de incorporarse a la compañía y a la vez estamos gestionando gente que le quedan 3 años para jubilarse. Ni buscan lo mismo, ni desean lo mismo, ni esperan lo mismo de nosotros, ni podemos tratarles de la misma manera. Por lo tanto, es algo que tenemos que analizar. ¿Y qué tienen estos arquetipos? Pues tienen que incorporamos el elemento emocional en el diseño de estos arquetipos, que cuando diseñamos políticas y cuando diseñamos la experiencia de cada uno de nuestros colaboradores, realmente estamos diseñando la experiencia de cada uno de estos arquetipos. Para que entendamos bien un poco este concepto de arquetipo, os voy a poner un vídeo de arquetipos de gimnasio que yo creo que refleja muy bien este concepto. Si oye un poquito bajo, me vais a disculpar porque el vídeo está grabado un poquito bajo, pero yo creo que lo vamos a entender bien. Mirad cómo son los arquetipos de gimnasio. Siempre está en el equipo. Le gusta gritar. El movimiento que hace. Haces conmigo. Eres el ofensivo. El obligado. El que aparece en enero con los nuevos propósitos en la película La Operación Bikini y en septiembre intenta perder las tapas y las cañas veraniegas. Y Ondulando es un mujer de la rifa pega para el agua. Ánimo, que tú puedes. La Barbie. La que es guapa y lo sabe. Nunca suelta. Es como si el maquillaje repeliera el sudor. Su principal misión, levantar pasiones. Por no decir otra cosa. El perdido. El que no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo. Está más perdido que un pedo niña. Se vuelve loco con los aparatos, no sigue las clases, se desorienta. Pero ahí está, al pie del cañón. El postre de Fish, el que viste camisetas una talla más pequeña de la que necesita. Se gusta mucho a sí mismo, no se mueve del espejo. Selfie aquí, selfie allá, selfie que sube a Instagram. El individual, el que va equipado a la sala de cycling como para subir el turmalet y no ha cogido una bici de carretera en su vida. Pero vamos, lo importante es la actitud. Las amigas, las que siempre van juntas. Y si un día no puede ir una, la otra tampoco. Van juntas al lavabo, visten a juego, mismo corte de pelo, hablan igual, comen lo mismo, compartirán también el novio. La Mari, la que se pone el mayor de su madre y le da por volver a hacer ejercicio. Es el alma de la clase de aeróbic, con sus calentadores como si estuviera en una escena de Flashdance. Que vivan los 80, sí, nena. El sociable, el que conoce a todo el mundo y se pasea por la sala.
Es el espíritu del gimnasio, pero eso hacer ejercicio poquito. Su mejor postura, empinando el codo. El sudado, el que deja un charco de sudor allá por donde pasa. Vamos, que podría regalar solo 2 hectáreas de naranjos, o una bonita piscina para que nos bañemos juntos. Seas como seas, es la hora de volver. Bueno, estos son arquetipos de gimnasio, ¿no? Bueno, pues bromas aparte, exactamente igual tenemos arquetipos dentro de la organización, ¿no? Y además, el mundo ha cambiado enormemente, ¿no? A mí me choca a veces cuando nos gusta poner estas etiquetas, ¿no? De la generación del baby boom o los millennials, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo es que hay viejos de 15 años y millennials de 80, ¿no? O sea, todo esto ha cambiado y tenemos que adaptarnos a lo que ellos quieren. Por lo tanto, ¿qué es estos arquetipos? Mirad, esto es un ejemplo de arquetipo, ¿no? Esto es un ejemplo donde, fijaros la cantidad de información que se refleja de un colaborador, ¿no? Donde aquí aparece en este caso, pues, un ejemplo, Juan Los Translation Ruiz. Aquí nos cuenta un pequeño verbatim de esta persona. Fijaros, analiza su personalidad, los skills digitales, cuál es su visión frente al cliente, cómo gestionar la experiencia del cliente, el encaje en la organización. En este caso ha perdido la ilusión, pero a pesar de su desmotivación aún tiene esperanza de que las cosas cambien. Mirar sus principales necesidades, propósito, personalización, pertenencia, sus expectativas, sus frustraciones, los elementos de satisfacción, disatisfacción, los momentos de dolor y los momentos de la verdad, lo que se llama moment of truth o moment of pains. Fijaros sus características, resistencia al cambio, nivel de autogestión, capacidad autocrítica, Big Brother, sentirse reconocido, coaching esperado. Fijaros la cantidad de información que tenemos de un arquetipo, ¿no? De un grupo de personas que se comportan o que tienen unas expectativas similares o que esperan tener unas experiencias similares en esta organización. ¿Qué es lo que hacemos? Diseñamos experiencias para estos arquetipos, ¿no? Adaptamos tanto las políticas como los elementos de retribución, los elementos de feedback, el onboarding, los primeros días, todo eso se adapta a cada uno de estos arquetipos emocionales. Esto fue una enorme revolución, o es una enorme revolución en el mundo de la experiencia, ¿no? Cuando dejamos de tratar a todo el mundo igual y empezamos a entender los arquetipos emocionales que tenemos dentro de nuestra compañía, ¿no? Y tenemos que ser capaces de identificar esto, lo que son las principales necesidades y drivers de nuestros colaboradores, ¿no? Se mueven en 4 tipos de necesidades, que son las funcionales, las emocionales, las intelectuales y las sociales. En el caso de las funcionales, elementos como la estabilidad, la flexibilidad, la autonomía y el impacto que tiene la organización, pues es la permanencia, es el efecto clave. Las emocionales, donde se trabajan elementos como el propósito, la personalización, la transparencia, la diversión y donde, donde el efecto principal es la colaboración dentro de la propia compañía. Elementos intelectuales como el reto, el ego, el impacto, la elección, donde lo que se busca es el desarrollo, o necesidades sociales como la pertenencia, diversidad, apoyo o ocio social, donde se busca la atracción. Si no somos capaces de cubrir estas necesidades en nuestro colaborador no las ve satisfechas, lo que va a ocurrir es que se va a ir a otra empresa, va a buscar otra organización que cubra estas necesidades, estas expectativas que ellos tienen, ¿no? Pero además no solamente se va de nuestra empresa, sino que se lo va a comentar a amigos, lo va a poner en redes sociales, es decir, que va a generar no una buena reputación dentro de nuestra compañía, ¿no? Por tanto, son elementos en los que tenemos que trabajar. Necesidades y drivers. Acordaros de estos conceptos. ¿Qué es lo segundo que tenemos que trabajar? O la segunda clave fundamental. Analizar toda la experiencia completa desde la visión del colaborador. Y cuando digo todo, es el antes, el durante e incluso el después de que el colaborador esté trabajando con la compañía. Y para esto, ahora os lo enseño, para esto quiero enseñaros un vídeo donde expresa muy bien la importancia que tiene el entender cada uno de los momentos por los que un colaborador pasa cuando está trabajando para nuestra empresa.
Cuando hablamos de experiencia, todo va de momentos. Es importantísimo entender cada uno de los momentos por los que pasa nuestro colaborador en su interacción con la compañía, ¿no? Porque tenemos que ser capaces de pintar esos momentos, de entender esos momentos y de diseñarlos. Fijaros, este es el journey de un empleado en la compañía, ¿no? El primer momento, el primer paso importante es cuando está buscando trabajo, el segundo cuando aplica, cuando ha terminado puesto de trabajo, el tercero es todo el proceso de evaluación, el cuarto decide trabajar con nuestra compañía, se une a la compañía, aprende, contribuye y crece, se desarrolla dentro de la empresa, ¿no? Si os dais cuenta, este círculo vicioso, este loop, puede ocurrir o dentro de la compañía o fuera de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nuestro colaborador está trabajando, cuando opta a otro puesto de desarrollo, a otro puesto de trabajo, vuelve a ser de nuevo candidato, con lo cual vuelve a buscar un nuevo rol o un nuevo cargo dentro de nuestra compañía, aplica a él, es evaluado, decide, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la clave nuestra es entender si queremos que este loop ocurra en nuestra empresa o ocurra en otra compañía porque nuestro colaborador ha decidido irse, ¿no? Y aquí es donde está, como os decía al principio, el enorme reto que para mí tienen las compañías, ¿no? Uno es el atraer el talento y en esta época de pandemia donde el teletrabajo está tan extendido, ya buscar gente, no hace falta que viva en Ciudad de Guatemala, da igual donde viva, ¿vale? Ya la distancia física al puesto de trabajo en muchos casos ha dejado de ser determinante, pero sobre todo el retener el talento, ¿no? Porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero es increíble, ¿no? Normalmente se suele ir la gente que no quieres que se vaya y se suele quedar la gente que no quieres que se quede. Entonces, cuando diseñas estas experiencias y cuando dibujas este loop, es cuando vas entendiendo qué tienes que hacer para que la gente realmente talentosa nunca abandone la compañía. Y el segundo gran instrumento que tenemos a la hora de entender qué ocurre con este viaje del colaborador con la compañía es esto que veis aquí, ¿no? Que es lo que se llama el Employee Journey, donde, como veis, se mapea todos y cada uno de los elementos, de los momentos en los cuales un colaborador está en contacto con la compañía, desde su búsqueda y selección, el primer día, mi día a día, su desarrollo, el desempeño, el feedback, retroalimentación, etcétera, etcétera. Fijaros, todos estos momentos. Todo esto que veis aquí, esto es un Customer Journey, un Employee Journey, en este caso real, de un colaborador. Fijaros cómo está todos los momentos mapeados, ¿no? ¿Y qué analizamos? Como veis, pues cada uno de los momentos por los que pasan las distintas etapas, se analiza qué es lo que ocurre en esos momentos. Esto es espectacular, esto es lo que se llama la curva de la experiencia, ¿no? Y en cada uno de los momentos se define si la experiencia es lo odio o la experiencia es wow, ¿no? Esto que veis aquí es la curva de la experiencia por donde va pasando el colaborador en cada uno de los momentos, donde aquí aparecen estos puntitos aquí abajo que son los momentos de dolor, son aquellos momentos especialmente frustrantes para un colaborador, ¿no? Por ejemplo, conciliar con mi vida personal o el desarrollo profesional o la realización de la evaluación cuatrimestral. Todo esto son momentos frustrantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como responsables directores de recursos humanos? Entender estos momentos, rediseñarlos, hacer que pase de ser un momento de dolor a un momento wow, porque esto es lo que hace que la gente buena se vaya. Y digo buena porque habitualmente la gente mala, como decía al principio, no se suele ir. Pero sí que la gente con talento no quiere estos momentos y termina abandonando la compañía, ¿no? Fijaros, en cada uno de estos momentos se analiza los elementos positivos y negativos que tiene cada uno de estos momentos, ¿no? Los drivers positivos y negativos. Se analizan las emociones positivas y negativas que el colaborador tiene cuando pasa por cada uno de estos momentos, ¿no? Incluso verbatims, reales, mensajes que el colaborador nos va dando, nos va diciendo en su viaje dentro de la compañía, ¿no? Toda esta foto que veis aquí, el Employee Journey, es el ejercicio de trabajo más espectacular que tenéis para entender la experiencia de un colaborador, ¿no? Porque podéis tener tantos employees como queráis. O sea, se puede hacer un employee, por supuesto, un employee general, se puede usar un journey general, un journey por arquetipo, un journey por un proceso concreto, un journey para una posición o para un área específica. Es decir, podéis hacer tantos como queráis, pero en la medida en que aprendéis a utilizar esto, a interpretar esto y a trabajar con este tipo de herramientas, es absolutamente espectacular, ¿no? Porque cambia la manera que tenéis de entender a vuestros colaboradores. Por esto es tan fundamental entender y ponernos en los zapatos de los colaboradores y entender lo que viven en cada uno de los momentos de su relación con la compañía, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Perdonad que yo soy español y suelo hablar un poquito rápido, ¿vale? Entonces luego al final creo que hay un turno de preguntas o si queréis que vuelva a alguna parte concreta me lo decís y seguimos avanzando. Esto es fundamental, esto es absolutamente clave y muchas compañías no lo llevan a cabo, ¿no? Y es contratar gente que encaje en tu cultura. No sé si conocéis Zappos.
Muchos de vosotros seguramente sí. Zappos es una empresa absolutamente espectacular que yo recomiendo que estudiéis un poquito de ella. Si no la conocéis, fue comprada por Amazon hace tiempo. El proceso de inducción de Zappos para poder trabajar con la compañía dura aproximadamente entre 2 y 3 meses. Zappos te paga $2.000 si durante el proceso de formación abandonas. Si te vas, te pagan $2.000. Y Zappos dice, yo no quiero gente que esté aquí por dinero, no quiero mercenarios que solo estén por el dinero, quiero gente que esté aquí también por la cultura y por la visión de la compañía y por el propósito que tiene la empresa, ¿no? Entonces, ya el primer filtro de Zappos es, si quieres dinero, vete ya, ni siquiera esperes a tu primer sueldo, ¿no? El segundo día del proceso de formación te puedes ir y te llevas $2.000. Pero si realmente te quedas es porque te gusta el enfoque que tiene la compañía. Y algo que estamos viendo también es que todas las herramientas de cliente, porque igual que os he enseñado los arquetipos de colaborador o los Employee Journey, son herramientas que vienen del mundo del cliente, ¿no? Los arquetipos de cliente o los Customer Journey, ¿no? Pues las herramientas de clientes también se están aplicando en el mundo del colaborador, igual que todas las compañías tienen una web donde cuentan qué es lo que hacemos y qué vendemos y dónde estamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se puede hacer exactamente igual para los colaboradores, ¿no? Y compañías como Airbnb te cuentan desde el punto de vista de los empleados cómo es trabajar en Airbnb o cómo es trabajar en cada uno de los puestos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de American Express, donde te dice, oye, si quieres trabajar en el área de tal, pues tienen vídeos donde la gente te cuenta qué es lo que hacen en ese área, cómo se sienten, cuál ha sido su desarrollo en la compañía. Por ejemplo, esto lo tiene muy desarrollado también EasyJet. Si entráis en la web de EasyJet, pues tienes a los pilotos y te cuentan cómo es el día a día de estar volando en EasyJet y ser piloto, las azafatas, o sea, tiene cada uno de los procesos de selección que tienen abierto y cada uno de sus áreas, pues está explicado por gente que trabaja en la propia compañía, ¿no? Esto es una práctica súper buena, ¿no? El hecho de que todas las herramientas que tenemos para atraer clientes, ¿por qué no las tenemos igual para atraer empleados y colaboradores? Cuando, insisto, el principal objetivo de las compañías en el corto plazo ya es atraer y retener el talento, ¿no? Entonces tenemos que poner todos los medios a nuestra disposición para decir, hey, soy una empresa súper atractiva. IKEA o IKEA, en España decimos IKEA, en otros países dicen IKEA, abrió hace poco una tienda en Valencia, hace unos 2 años abrió una tienda en Valencia, aquí en el Levante de España, y iban a contratar 4.000 personas. Se apuntaron a ese puesto 24.000. Tuvieron 24.000 candidatos que estaban queriendo trabajar en IKEA. IKEA llamó personalmente uno a uno a cada una de las 24.000 personas. Uno a uno le llamó por teléfono. Algunos para decirte, vente al día para tener una entrevista, o algunos para decirle, en este momento tu perfil no encaja, pero te vamos a tener la base de datos para llamarte en futuras contrataciones, ¿no? ¿Sabéis lo que recibe una llamada de la compañía en lugar de un triste mail o una carta diciéndome no hemos valorado su candidatura? O sea, ya estás diciendo, en esta compañía me encantaría trabajar. Ya estás empezando a atraer, incluso aunque no haya pasado el proceso de selección. Por tanto, todos los procesos o muchos de los procesos que en clientes funcionan exactamente igual o mejor en el mundo de los colaboradores, porque la expectativa es radicalmente distinta, ¿no? Y quiero enseñaros, por ejemplo, un ejemplo de Virgin y qué es lo que hizo para atraer colaboradores, en este caso, al contact center. Mirad. Hicimos una encuesta en Lima en donde preguntamos si te gustaría ser Virgin para siempre. Y estos fueron los resultados. ¡Pero eso es mentira! ¡Es mentira! Seas hombre o mujer, no puedes perderte lo rico de la vida, como trabajar en Virgin Mobile Menú. No importa si estás invito o estás buscando nueva chamba, lo que importa es que tengas vocación de servicio fanático. Si es así, puedes ser uno de nuestros rock agents que trabajará en nuestro rock center con todo el equipo Virgin Mobile en nuestra misma oficina. ¿Te imaginas eso? Porque un rock center es más chévere que un call center, ¿no? ¿Quieres postular? Hemos creado la mejor fórmula para eso. ¿Tiene el antiformulario? Aquí.
Bueno, dicen que un rock center es mucho mejor que un contact center, ¿no? Que a priori parece que sí, ¿no? Que suena mucho más atractivo y mucho más retador, ¿no? Es la manera en que tenemos para atraer a las personas. Yo creo que es absolutamente fundamental. Yo recuerdo un contact center en Estados Unidos donde es un BPO, de hecho es un BPO que suele vender productos tecnológicos y la manera que hacía para contratar gente de los contact centers es entrar en foros. Entonces contrataban a fanáticos de las marcas que les contrataban, como Sony, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, imagínate cuando tú tienes hablando por teléfono a alguien que es un absoluto apasionado de la marca, ¿no? De hecho, la manera de retribuirles es parte era en dinero y parte les dejaban además probar ser beta tester, antes de que salieran los productos al mercado ellos podían acceder a ellos, con lo cual, claro, imaginaros, ¿no? Es decir, tenemos que buscar la manera de buscar gente que encaje realmente en la cultura de la organización. Y para eso hay tres cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que entender, y es el contexto. Y el contexto consta de estos tres elementos, ¿no? La cultura, los procesos y el entorno. La cultura son aquellos elementos intangibles, colectivos, que marcan el devenir de la compañía, como puede ser el propósito, los valores, etcétera, etcétera. El entorno, los elementos físicos, que también afectan a la manera de trabajar, los espacios físicos, la iluminación, etcétera, etcétera, y los procesos, ¿no? Que son aquellos elementos que regulan la actividad profesional, ¿no? Que incluye también las tecnologías, las herramientas, los medios y las capacidades que tenemos para relacionarnos con otras áreas. Estos tres elementos tenemos que trabajarlos, tanto la cultura como los procesos como el entorno. Y esto es lo que entendemos por contexto. Esto son algo que tenemos también que tener en cuenta. Y cuando hablamos de contexto, yo quiero contaros un ejemplo, no un caso real, además de un cliente nuestro. Este es un cliente que se dedica a vender rosas por teléfono, vende flores por teléfono y por internet, ¿no? Ellos dicen que solo hay dos motivos por los cuales un hombre regala flores a su mujer: o está muy enamorado o quiere pedir perdón. Yo les he preguntado que cuál es el porcentaje de estar muy enamorado o de pedir perdón, pero ellos nunca me lo han dicho, son muy profesionales. Pero fue muy curioso una interacción, una llamada que nosotros trabajamos con este cliente, las llamadas se capturan y luego se evalúan para mejorar la experiencia. Y una de estas llamadas fue de un cliente que entró muy nervioso pidiendo contratar un ramo de flores para su mujer, ¿no? Decía, quiero que enviéis un ramo de 12 rosas rojas, en este caso, a mi mujer. La persona que la atendía hizo todo el proceso de manera fantástica, cumplió todo el procedimiento, eligieron el ramo, lo confirmaron la dirección, metieron los datos de la tarjeta de crédito, confirmó los datos de la tarjeta de crédito y justo cuando iba a dar el botón de enviar las rosas, de repente la persona que la atendía dijo, perdone caballero, ¿me puede por favor explicar qué es lo que está pasando? Porque noto que usted me llama muy nervioso, muy alterado, casi gritando y no entiendo qué está pasando. No es normal que alguien venga a comprar rosas en un estado de excitación tan alto, ¿no? ¿Me puede, por favor, contar qué está pasando? La persona dijo, pues la verdad es que no me interesa nada contarle cuál es mi problema. Por favor, lo que pido es que por favor dé el botoncito, se envíen las rosas y ya dejemos usted y yo de hablar y de perder el tiempo. Dice, le prometo, señor, que inmediatamente voy a dar el botón, pero necesito que dedique un minuto a que me cuente qué está pasando, porque de verdad que no hay algo que no me encaja. Yo me dedico a esto y no es normal, ¿no? Que la gente entre de esta manera. Dice, usted no va a parar hasta que yo se lo cuente, ¿verdad? Dice, bueno, me temo que no. Dice, pues mire, estoy enviando este ramo de rosas a mi mujer porque es mi aniversario de boda, ayer. Entonces, cada minuto que usted y yo sigamos hablando aquí sin ningún sentido, mi matrimonio está en riesgo. ¿Le importa, por favor, darle el botoncito ya y dejamos de hablar? Dice, sí, voy a dar el botón, pero si usted me permite voy a hacer algo más. Voy a incluir una nota en el ramo de rosas para su mujer diciendo que yo ayer envié las rosas a una dirección equivocada. Y para que su mujer me perdone por el lamentable error que yo cometí, voy a incluir una cajita de bombones dentro del ramo de rosas para que su mujer no se enfade conmigo. ¿Le parece bien, caballero? De una frase china que decía, si no sabes sonreír, no abras una tienda.
es muy, muy, muy difícil tener a colaboradores, intentar que los colaboradores estén enfrente del cliente y sean felices cuando realmente no lo son, ¿no? Yo recuerdo cuando evaluábamos en los contact centers había un elemento que se llamaba sonrisa telefónica, ¿no? Y era algo así como tú tienes que imaginar que el cliente tiene que ver como que está sonriendo. 8 horas sonriendo. O sea, ven tú, siéntate aquí e intenta estar 8 horas sonriendo por mí, ¿no? Es difícil si realmente no está alineado con el propósito, la cultura y los valores. Mirar, yo antes de esta pandemia, yo viajaba muchísimo, ¿no? Lo habitual es que tuviera un viaje a Latinoamérica o 2 al mes y siempre me ha gustado, yo hacía fotos en muchas de las oficinas de los clientes con los que yo visitaba, ¿no? Y fijaros, todas estaban llenas de frases inspiradoras y de palabras y diversidad, humanidad, persona, lo más importante eres tú, el cliente es el centro. Todo muy, muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista decorativo. Fijaros, ¿qué os parecen estos valores para una institución financiera, ¿no? Para un banco? ¿Qué os parecería si una institución financiera tuviera estos 4 valores? Integridad, comunicación, respeto y excelencia, ¿no? O sea, a priori, fantástico, nada que decir. O sea, yo creo que son 4 valores claves, ¿no? La integridad, el respeto, la experiencia y más si somos una entidad financiera. Bueno, estos son los 4 valores que tenían Enron. Seguramente recordéis de Enron, el mayor caso a nivel mundial de fraude financiero y donde la empresa quebró por tráfico de influencias, por contabilidad ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaos los valores que tenían. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los verdaderos valores, a diferencia de aquellos que quedan tan bonitos en las paredes de nuestras oficinas, son aquellos que se perciben por los empleados, por los colaboradores, cuando son recompensados, cuando son promocionados y cuando son despedidos. Estos son los valores que tenemos que ser capaces de identificar y son los valores que tenemos que ser capaces de potenciar, porque esos sí son los valores de la organización, esos sí que son los valores que los colaboradores reconocen. Todo lo demás, por mucho que quede muy bonito en la página web, no sirve de nada, ¿no? Si realmente no está dentro del ADN, no corre por las venas de los colaboradores, de los empleados. Y, por ejemplo, aquí tenéis un caso muy claro, ¿no? de Securitas Direct. Fijaros cómo cuando se refiere a Minerva, por ejemplo, en este caso está su colaboradora, su nombre es Minerva España, su puesto de trabajo es operador en la central de receptora de alarmas, trabaja en el turno de noche y lleva 6 vidas salvadas. Fijaros, no es lo mismo atender llamadas que salvar vidas, ¿verdad? O sea, tú puedes tener 15 llamadas cada día o cada noche, pero no es lo mismo que salvar 1 o 2 vidas. Entonces, cuando tu propósito es salvar vidas, os puedo asegurar que es mucho más bonito, motivador, retador y desafiante que atender el teléfono. Entonces, es importante que entiendan y cada uno de nuestros colaboradores entiendan el fin, entiendan el propósito y que estén alineados con la estrategia de la compañía. Si no, serán gente dedicada a tareas, no dedicadas a propósito. Y gente dedicada a tareas es muy difícil, ¿no? Tenerlas motivadas y tenerlas realmente involucradas con la compañía. Clave 5. Escucha la voz del colaborador y calcula los economics de la experiencia. Como os decía antes, trabajar experiencia de cliente del empleado, del colaborador, no va de ser más simpático, sino de impactar realmente en la cuenta de resultados. Y seguramente hayáis oído hablar de este concepto del NPS, el Net Promote Score, ¿no? En el mundo del cliente es uno de los indicadores claves para medir la satisfacción, ¿vale? El NPS se basa en una frase que si recomendarías a un amigo o familiar cualificado ser cliente o trabajar en esta compañía. Igual que en la parte de clientes existe el NPS, en la parte de empleado existe el INPS, Employee NPS, ¿no? Y es simplemente esta frase, no más. Si recomendarías a un amigo o familiar cualificado trabajar en esta compañía. En función de la nota que nos digan nuestros colaboradores, si es de 0 a 6 son detractores, si es de 7 a 8 se consideran neutros y entre 8 y 9 se consideran promotores. El Net Promote Score o Employee Promote Score es restar el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Esto está demostrado en el caso de los clientes, está demostrado que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de la compañía. Cuanto mayor es el NPS, mayor es la cuenta de resultados. Y exactamente igual pasa en el caso de los colaboradores. Cuanto mayor es el NPS, mayor es el impacto que tiene la cuenta de resultados. Pero sobre todo, esto es un indicador de engagement, es un indicador de vinculación. Cuanto mayor sea este dato, cuanto mayor sea la diferencia entre restar el porcentaje de promotores del porcentaje de detractores, más involucrados y con mucho más nivel de engagement tendremos a nuestros colaboradores. Mirad, cuando se analiza este ratio, este Employee NPS, insisto, solamente una frase, es una encuesta que es solamente una frase. Mirad, este es el ratio que aparece. A la izquierda tenemos los primeros niveles de la organización, el CEO y los primeros niveles.
Y según nos movemos en el eje X, vamos bajando en el organigrama. Mirar cómo este Employee NPS, el nivel de vinculación de los colaboradores con la compañía, disminuye desde los primeros niveles hasta los últimos niveles, ¿no? O sea, el engagement es mucho mayor en los niveles directivos que en el resto de niveles. Pero ¿qué es lo preocupante y qué es lo grave? ¿Dónde está el grueso de la compañía? No está aquí. Directivos hay muy poquitos. El grueso de la compañía está aquí. La mayor parte de la empresa está en los niveles medio y bajo. Por lo tanto, la mayor parte de la compañía tiene un nivel de desmotivación muy alto que tenemos que analizar y medir. Pero cuando llevamos esto a las distintas áreas, marketing, recursos humanos, finanzas, IT, venta, etcétera, etcétera, ¿sabéis cuál es el área con menor nivel de engagement, con menor nivel de NPS, menor nivel de vinculación? Pues sí, Customer Service, efectivamente. El área que tenemos enfrente de los clientes, el área que tenemos que generar para generar, las personas que tenemos para generar lealtad, vinculación, etcétera, etcétera, son las personas más desmotivadas de toda la compañía. Por cierto, mirar dónde está el área de ventas. ¿Por qué? Porque es la gente que está todo el día aguantando los gritos, las quejas, los reclamos, los problemas, donde a veces los procesos y las políticas de la compañía no les permiten dar respuesta, donde están con las manos atadas y donde dicen, si yo estuviera en su lugar, le puedo asegurar que gritaría bastante más de lo que usted me está gritando a mí, ¿no? Por eso, esto es un dato realmente preocupante. La gente que tenemos para fidelizar a nuestros clientes es la gente que está deseando irse de la empresa, con el mayor nivel de desmotivación, ¿no? Pero fijaros, cuando analizamos la parte negativa de la desmotivación, fijaros la parte positiva. La felicidad es el nuevo engagement. Si queremos clientes felices, necesitamos tener empleados felices. Necesitamos entender en esos momentos del employee journey cuáles son los momentos de dolor y eliminarlos radicalmente. Necesitamos diseñar para cada uno de estos arquetipos, porque el impacto es enorme. Fijaros, 43% de más productividad, 86% de más innovación y creatividad, 66% de reducción de los días de enfermedad, 51% de menos rotación, 41% de menos accidentes laborales y 37% de incremento en ventas. ¿Sabéis lo que significa esto en términos de cuenta de resultados? Miles de millones de dólares. El impacto que esto tiene en la cuenta de resultados de la compañía es absolutamente espectacular. Imaginaos lo que supone incrementar un 37% las ventas, ¿no? O incrementar un 43% la productividad. Generar clientes felices, empleados felices, tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. Y esto tenemos que adaptarlo y medirlo y analizarlo para cada una de las compañías. Por supuesto, estos son medias y cada compañía tendrá ratios distintos, pero sí que son indicadores y valores que tenemos que ser capaces de medirlo para decir cada dólar que invierto en experiencia del colaborador, cuál es el retorno que está dejando en mi empresa. Esos son datos que necesitamos manejar para también ser capaces de justificar y de conseguir cada vez más presupuestos y más budget para trabajar adecuadamente la experiencia del colaborador. La 6. Necesitamos actualizar nuestras políticas de recursos humanos y adaptarlas a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. Y aquí os enseño algunos ejemplos, ¿no? El caso de las políticas de HubSpot. ¿Cuál es la política de redes sociales? ¿Cuál es la política de viajes? ¿Cuál es la política de días de enfermedad? ¿Cuál es la política de pagar una ronda de bebidas en un evento? ¿Cuál es la política de quedarme en casa ante una tormenta? Nuestra política, o sea, nuestra visión de todas estas y de cualquier otra es utiliza el sentido común. Este es el manual de políticas que tiene HubSpot, ¿no? Utiliza sentido común. Virgin, por ejemplo, Richard Branson decidió hace tiempo decir, oye, ¿qué pasaría si yo no contara los días de vacaciones? Si cada persona se pudiera tomar los días de vacaciones que considerara oportunos, ¿no? Dije, bueno, como yo soy el CEO de la compañía, lo voy a hacer y el resultado es espectacular. Yo os voy a contar mi experiencia personal porque yo copié a Richard y en IZO Corporate dijimos no vamos a tener en cuenta los días de vacaciones, que la gente se tome los días que realmente necesite. Por supuesto que siempre haya alguien para relevarle, que siempre los datos estén, pero no contabilizamos, no hay ningún registro, ningún ningún dato, ninguna app, nada donde digas has estado 15 días o has estado 18. Pues os puedo decir que en mi experiencia personal el resultado es absolutamente espectacular, ¿no? Por supuesto no todas las compañías lo pueden hacer seguramente y si estás al frente de una tienda o de una empresa de logística tienes que gestionarlo, pero sí que hay que rediseñarlos, adaptarlo y sobre todo ser muy creativo. ¿En base a qué está esto? De nuevo, a entender bien los arquetipos, los employee journeys y los momentos de dolor y de verdad de cada uno de nuestros empleados, ¿no? Me encantó este ejemplo, Leaderman, para mí es espectacular, ¿no? Esta es una empresa de vigilancia, de seguridad en Perú,
Su CEO es Javier Calvo. Yo tuve la oportunidad de conocerle en un evento. En su tarjeta no pone CEO, ni director general, ni nada de esto. En su tarjeta pone Guardián de la Cultura, ¿no? Que bueno, es un título bastante relevante. Pero ellos dicen, claro, el nivel de empleados de seguridad y de vigilantes en Perú, pues un estrato medio bajo, ¿no? Más bajo que medio quizás. En Perú, gente súper humilde, ¿no? Que a veces pues viven en condiciones pues muy complicadas, ¿no? Javier Calvo dice, para que la gente sea feliz tiene que tener unas condiciones mínimas. Entonces, lo primero que hace cuando una persona entra a trabajar en Liderman, lo primero que hacen es reformarles el cuarto de baño de su casa. Dicen, no hay nada que dignifique más a una persona que tener un cuarto de baño digno, ¿no? Como curiosidad, Javier Calvo una vez a la semana cena en casa de uno de sus empleados, ¿no? O sea, él va por distintas casas, entonces imaginaros, ¿no? Cuando, bueno, hoy viene a cenar a mi casa, bueno, no voy a decir el CEO, el guardián de la cultura, ¿no? Es absolutamente espectacular cómo entiende Javier y cómo entiende esta compañía Liderman la visión y el propósito y cómo cuida a sus empleados, ¿no? Y me gustó mucho esta frase, ¿no? Si queremos gente que realmente esté involucrada y gente que realmente viva por nuestros clientes, tenemos que trabajar mucho por la dignidad de las personas. Es un elemento y un propósito que me parece muy bonito, la verdad. Netflix, me encantó este ejemplo de Netflix. Fijaros, estas son las 3 preguntas que se hace en Netflix para revisión salarial. La primera es bastante evidente, ¿cuánto ganaría esta persona en cualquier otro sitio por desempeñar, hacer un trabajo similar? La segunda es un poco más complicada, dice cuánto le pagaríamos a su reemplazo en caso de que esta persona por cualquier circunstancia pues se pusiera mala o no pudiera venir a trabajar, cuánto pagaríamos a su reemplazo. Ellos dicen nunca jamás podemos pagar más al reemplazo que a la persona principal, ¿no? A la persona titular del puesto. Y la tercera, ellos dicen, es una pregunta trampa. Y es nunca jamás tenemos que hacer todo lo posible para nunca jamás llegar a la tercera pregunta, que es cuánto le pagaríamos por retener a esta persona si tuviese otra oferta mejor en otro sitio. Y seguro que os habéis encontrado muchísimas veces, ¿no? Con esta situación, oye, me ofrecen más en este puesto. Claro, Netflix dice, nunca podemos llegar aquí porque hagamos lo que hagamos, es jaque mate. Es decir, si es una persona con talento y le dejamos que se vaya a la competencia, pues evidentemente estamos haciendo que la competencia se lleve una persona de mucho valor. Pero si igualamos la oferta de la competencia y le subimos el salario, ¿sabéis lo que piensa esa persona? Yo siempre valido esto y me lo han pagado solamente cuando les he puesto una oferta mejor, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo me han estado pagando un salario inferior al que yo realmente valgo y yo realmente merezco. Por lo tanto, en Netflix, toda su política de recursos humanos es tenemos que intentar gestionar bien a las personas para que nunca nos pongan en la tesitura de llegar a la tercera pregunta. Porque hagamos lo que hagamos, vamos a salir mal parados, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar o rediseñar o volver a definir nuestras políticas, ¿no? La política de atracción, selección y primeros días, la política de formación y desarrollo, de comunicación, de retroalimentación y desempeño, de retribución y beneficios, de lugar de trabajo y de conciliación e igualdad. Son políticas fundamentales que tenemos que adaptarlas pues, a la nueva realidad social, a los arquetipos que tenemos y a los employee journey que hemos diseñado en nuestras compañías, ¿no? Tenemos que adaptarlas a ellas. Y por último, una vez que tenemos todo este ecosistema, necesitamos ensamblar las piezas. Y fijaros de todo lo que os he ido hablando. ¿Os acordáis que al principio de todo hablamos de una visión externa, que es la experiencia del colaborador visto desde la óptica del colaborador? Teníamos una visión interna, que es la experiencia del colaborador visto desde la óptica de la compañía. Teníamos una parte de governance, las políticas, teníamos la parte de contexto, teníamos los drivers, teníamos las necesidades. Todo esto es lo que forma el framework del Employee Experience. Estos son los elementos que tenemos que trabajar y que tenemos que implementar en la compañía para tener un diseño adecuado de experiencia del colaborador. Y se desarrolla así, como veis aquí. A la izquierda tenemos toda la parte de políticas, arriba del todo tenemos las necesidades funcionales, emocionales, intelectuales y sociales. Abajo tenemos el contexto, si acordáis era la cultura, el entorno y los procesos, y entre medias los drivers, que son esas palancas que tenemos del colaborador hacia la empresa o de la empresa hacia el colaborador, ¿no? La empatía, la expectativa, la emoción, el esfuerzo, el compromiso, la ejecución, la técnica, el trabajo, la experimentación y la equivalencia. Estos elementos tenemos que trabajarlos si queremos desarrollar adecuadamente una buena política y una buena gestión de la experiencia del colaborador. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Por poneros un ejemplo, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Así es como nosotros desarrollamos proyectos de Employee Experience, ¿no?
Nosotros trabajamos en 3 grandes áreas, que es 3 grandes etapas: la etapa de escucha, la etapa de aprendizaje y la etapa de transformación. Veis aquí abajo que hay 3 elementos que siempre están presentes, que es la medición y gestión del BOE, la voz del empleado. Siempre, en todo momento, estamos midiendo, analizando y tomando feedback de la experiencia del colaborador. La cultura de la experiencia es algo que tenemos que asegurarnos que también es transversal a toda la compañía, y los sistemas de gestión del Employee Experience y Governance. Es decir, esto no va solamente de las áreas de recursos humanos, ¿no? Tenemos que trabajar con otras muchas áreas que afectan mucho a la motivación, a la gestión de los líderes, a la gestión del feedback, de la retroalimentación. Tenemos que asegurarnos que todas las áreas trabajamos como un todo, ¿no? Dentro de la parte de escuchar, pues al principio pues hacemos un assessment. Lo que hacemos es entender cómo de cerca o de lejos está la compañía respecto de este framework que hemos visto aquí, ¿vale? Vemos cuáles son los elementos que hay más que trabajar. Diseñamos lo que es la parte de la voz del empleado. Empezamos a diseñar los primeros arquetipos y journeys, mapping. Y aquí ya empezamos a definir cuáles son los primeros momentos de verdad y momentos de dolor. Ya empezamos a entender qué procesos y qué momentos son los que tenemos que trabajar. En la parte de aprender, una vez que hemos entendido y que hemos diagnosticado, pues ya empezamos a diseñar. Esta parte es más divertida que la anterior. Ya se define la visión de la estrategia del empleado, se co-crean y se diseñan las nuevas interacciones, los nuevos momentos en función de lo que hemos visto en los journeys. Se definen las nuevas políticas de los empleados, adaptados también a los arquetipos, y se define el primer modelo de los economics, es decir, qué impacto está teniendo en la cuenta de resultados. Y ya por último se va a la última fase, ¿no? La más divertida, digamos, que es la fase de transformación. Aquí es donde ya se trabaja con los equipos internos de la compañía, que van a ser lo que llamamos los habilitadores y generadores de experiencia, es decir, este equipo que va a llevar todo esto al resto de la organización, y se hacen los primeros sprints. Todo esto se desarrolla en metodología Agile, con lo cual se empiezan a hacer los primeros sprints, se va analizando, se va midiendo, y en base a eso pues se va implementando en el resto de la compañía, ¿no? Así es como definimos un modelo de experiencia de empleado. Bueno, ya os que ha comentado antes Janina, en IZO empezamos hace muchos años, hace 23 años, a trabajar todo este concepto de experiencia de empleado, y tenemos presencia en más de 20 países. Tenemos un equipo de más de 700 personas en todo el mundo diseñando experiencia. Nuestro objetivo es diseñar experiencia impactando en la cuenta de resultados. Lo tenemos clavados aquí en la cabeza, que el objetivo es impactar en cuenta de resultados. Aquí veis algunos de los países en los que tenemos presencia, en los cuales estamos desarrollando proyectos. Y fijaros, estos son nuestros valores, y son valores, no los tenemos en las paredes ni en la web, son valores que hemos sacado justamente, como decíamos antes, de las personas, ¿no? Cuando son promocionadas, cuando son despedidas, cuando son retribuidas. No nos consideramos inconformistas, nos consideramos muy disruptivos, nos consideramos éticos, es decir, nos gusta hacer lo correcto y cumplir las normas, y sobre todo somos muy apasionados, ¿no? Nos encanta este mundo de las experiencias, nos encanta trabajar con personas y para personas, y yo creo que es un equipo de gente, la verdad, bastante distinto y bastante bonito, ¿no? Y ya para acabar, me gustó mucho esta frase que dice: hay ciertas cosas que llaman la atención, pero solo permanecen aquellas que capturan el corazón. Y yo creo que vosotros tenéis la oportunidad de capturar lo más preciado y lo más precioso que tienen vuestros colaboradores, que no es su trabajo ni las horas que dediquen, sino que es su corazón, ¿no? Porque si llegáis a captar su corazón, generaréis emociones, generaréis recuerdos y generaréis un engagement para toda la vida, ¿no? Y yo siempre digo que la decisión de hacerlo o no hacerlo es solo vuestra, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, por este tiempo y la oportunidad de estar esta mañana con vosotros. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o sea, alguna parte que queráis que revisemos juntos. Gracias, Raúl. ¿Solo podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor? Claro. Gracias. Por supuesto. Perdonad, he seguido muy rápido, ¿eh? Disculpad. Germán Arriagada tiene una pregunta. Vamos a ver si podemos darle aquí chance que pregunte. Germán, ¿puede hacer su pregunta? Hola, Germán. Seguramente estés con el mute. Hola. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, pues ya no presentó la pregunta. No sé, Ceci, Raúl, te presento a Cecilia Letona. Ella va a estar dirigiendo las preguntas.
Hola, Cici, ¿qué tal? Ceci, tienes apagado tu micrófono. Perdón ustedes, qué pena ahora con esta cuestión de las mascarillas y tanta cosa, pero aquí estoy encerradita. Bueno, Mucho mejor. mucho gusto, Raúl, de conocerte, saludarte, una magistral exposición. Definitivamente me quedo admirada con esa capacidad que tuviste de poder condensar en tan poco tiempo, realmente en una hora, todo lo que implica la experiencia de nuestros empleados en las organizaciones. Así es que muchas gracias por esa magistral y pues excelente exposición, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces voy a tener el gusto de poder ir indicándote por acá las dudas de nuestra audiencia y nuestros participantes. Dice, por acá Gabriela Girón pregunta, ¿cómo podemos hacer para medir los valores de una organización? Bueno, como os decía, no es fácil, porque habitualmente los valores, casi os diría que en muchos casos vienen impuestos por la junta directiva o por el primer nivel y dice, bueno, pues queremos ser, pues, no sé, como Enron, ¿no? Respetuosos y no necesariamente eso que está definido es lo que siempre ocurre, ¿no? Como os decía, nosotros la experiencia que tenemos, algo que no nos obsesiona mucho y que yo recomiendo que hagáis mucho es escuchar a los colaboradores. Y hay una diferencia radical entre hacer encuestas y escuchar. No tiene nada que ver. O sea, a veces hacemos encuestas para que los empleados nos digan cosas que a nosotros nos interesan, pero no hacemos encuestas para que nos cuenten. Y luego también es importante que cuando diseñamos lo que estamos trabajando mucho en los últimos años es todo el diseño de la voz del empleado, ¿no? Que implica pues, qué tipo de encuestas hay que hacer, cuándo, a quién, en qué momentos. Algo que es fundamental, que en la parte de clientes se hace mucho, pero en la parte de colaboradores no, que es lo que se llama el close the loop, ¿no? O sea, cómo podemos realmente, cuando un colaborador nos dice que está desencantado con algo, cómo podemos hacer para que eso llegue en tiempo real a su responsable o a la persona que tiene que gestionarlo para que eso se resuelva. Entonces, dentro de estos momentos de voz del empleado se definen aquellos momentos críticos. Esos momentos críticos vienen del journey. ¿Os acordáis del journey? Pues el journey dice cuáles son los momentos vitales más interesantes o más importantes para un colaborador. Entre ellos son cuando se acaban de incorporar, cuando cambian de rol, cuando se les hace feedback o cuando se les despide. En esos momentos es cuando tenemos que cuestionarles. Oye, ¿cómo ves a la compañía? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué has aportado tú? ¿Te vas contento? ¿No te vas contento? ¿Por qué te vas? Es decir, ese tipo de elementos, a partir de ahí, de esa investigación cualitativa y cuantitativa, es de donde se extraen los valores, Cecilia. Es importante entender muy bien los momentos, entender cuándo y cómo tenemos que hacer esas encuestas e interpretar toda esa información. Excelente, muchísimas gracias, Raúl. Espero, Gabriel, quede pues aclarada su duda. Tenemos por acá la participación de Suseli de Alvarado, de Multicopy, que nos está indicando acá una felicitación por tan interesantes conceptos para la implementación en su organización. Tiene duda de cómo poderte contactar. Me imagino que a través de redes, poderte ubicar. Sí, bueno, mi dirección de correo es raul.depablos@izo.es. No somos muy originales poniendo correos, como veis, somos bastante simples. Pero, o sea, si me mandáis un mail por LinkedIn, por WhatsApp, como queráis, o sea, somos bastante multitask. Estoy a vuestra disposición y, por supuesto, en AGH tienen mis datos, incluso si a través de ellos queréis que nos pongan en contacto, pues sin ningún problema también. Carlos también, que está en Guatemala, Carlos Alvarado, que es nuestra persona que está en Guatemala, pues también si queréis a través de él nos podéis contactar. Encantado siempre. De hecho, espero que me contactéis mucho por LinkedIn. A mí me encanta luego que me invitéis. Me siento muy bien. Excelente, Raúl, muchísimas gracias. Y pues ya saben, por ahí a través de nuestra coordinadora administrativa de la AGH, igualmente podemos acceder a todos nuestros panelistas, conferencistas y expertos en las materias. Muchísimas gracias. Bien, Adriana Argueta por acá nos plantea una consulta y dice, ¿qué tema sugiere para dar formación a los colaboradores que de alguna manera les dé apertura para comunicar lo que sienten? Imagino que se refiere hacia sensibilizar más a los trabajadores y que puedan expresarse y comunicarse de mejor manera, mi estimado Raúl. Sí, mira,
El tema es que habitualmente es la empresa la que suele decidir cuáles son los temas que nos interesa que nuestros colaboradores estén formados. Y, por supuesto, debe ser así en muchas cosas, sobre todo cuando es en producto, en servicio, en determinadas competencias. Creo que es bueno que sea la empresa la que forme esto, ¿no? Pero hay otros elementos en los que son ellos los que nos dicen qué es lo que les interesa, ¿no? Y que a veces no necesariamente sean cosas que directamente impacten nuestro negocio, pero sí que puede ser indirectamente, ¿no? Yo, por ejemplo, algo en lo que pues últimamente estamos trabajando mucho, pues en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con metodologías Agile, ¿no? Es decir, las empresas en general somos bastante burocráticas, ¿no? Y cada decisión tiene que ser 14 firmas y si no la ha visto el departamento de no sé qué no vale o estáis tomando decisiones sin mí. Yo creo que esto son por dos cosas. Uno, porque todavía entendemos las compañías como silos, es decir, como departamentos y luchas de poder, y no entendemos que el único que se ve perjudicado aquí es el cliente y el colaborador, son los únicos que se perjudican de estas luchas. Entonces, en la medida en la que somos capaces de preguntarles y cuestionarles qué están trabajando, es importante. Este tema de Agile a mí me parece que impacta mucho, es muy importante. Tenemos que ser muy sensibles, muy sensibles con la realidad que está viviendo cada colaborador en sus casas. O sea, desgraciadamente seguro que todos hemos vivido gente que han muerto sus familiares por COVID o que tienen a sus hijos en casa y es un drama trabajar. Yo tengo 2 hijas pequeñas, no os imagináis lo que es trabajar con mis hijas intentando hacer sus deberes también en remoto. Todo eso tenemos que ser muy sensibles en la compañía, muy sensibles. Entonces, mi consejo, ¿qué creemos que tenemos que formar? Aparte de las cosas en las que a nosotros como compañía nos interese, creo que en este análisis de arquetipos, en este análisis de Yarnis, ellos nos van a decir qué les interesa estar formados. Excelente, muchas gracias, Raúl. Definitivamente aclaras de una manera importante la consulta que por acá nos hacía. Ada Salguero nos indica, hola Raúl, gracias por la información. Si por tema de presupuesto tendría que elegir si empezar por el área de experiencias de cliente o de colaboradores, ¿por quién debería iniciar? Qué buena pregunta. Esto es a quién quiere más, a papá o a mamá. Bueno, yo os recomiendo, es que es difícil. Mirad, nosotros solemos arrancar por clientes y al mes, no más allá del mes, por colaborador. Porque, como veis, las herramientas son muy parecidas. O sea, igual que tenemos Customer Journey, Employee Journey, arquetipos de clientes, arquetipos de empleados. Entonces, cuando lo haces casi en paralelo, se va muchísimo más rápido, ¿no? Porque utilizas parte de la investigación ya te sirve, parte de las entrevistas te sirven para los dos y sobre todo en las dos partes, no me gusta llamarle partes, ¿no? Pero el mundo del cliente y el mundo del colaborador interpretan las herramientas de manera igual, de manera similar, ¿no? Entonces, a ver, si es un problema presupuestario, es un problema, pero que siempre que es el problema. Todas las compañías tenemos problemas presupuestarios, pero yo te diría, primero averiguaría dónde tenemos más problemas, dónde tenemos más problemas de caídas, o sea, tenemos más rotación de clientes o más rotación de empleados, porque a veces el problema de cliente viene por empleados. O sea, yo creo que el gran error que cometen las compañías es concentrarse solo en clientes. Y como decía, nosotros estuvimos 15 años trabajando solo clientes, o sea que si hay una compañía que se ha equivocado, somos nosotros, 15 años equivocados. O sea, fijaros si tenéis recorrido. Cuando nos dimos cuenta que había que trabajar en paralelo fue cuando todo esto cambió radicalmente para nosotros, ¿no? Si es un problema presupuestario, tenéis que averiguar dónde hay más fuga. Si tenemos más fuga de clientes o más fuga de empleados. Y ahí es donde tenemos que empezar. Si la fuga es similar o no existe y tenemos que empezar a trabajar, yo arrancaría con un assessment de cliente y un assessment de empleado a la vez. Solo el assessment, solo el diagnóstico, ¿vale? Ni siquiera el resto de fases. Porque eso ya nos va a dar una foto de cómo estamos y dónde tenemos que priorizar el budget. O sea, yo siempre creo, y esta es mi opinión, de verdad, la opinión de Raúl, a mí no me gustan proyectos de 3 años o 4 años, o, ¿sabes? Vamos a hacer un proyecto, madre mía, 2 años. O sea, si nos dicen en el 2019 lo que iba a ocurrir en el 2020, imaginaros, ¿no? O sea, yo creo que los proyectos tienen que ser la duración que sean, pero acotaditos en el tiempo. Es decir, que vaya pasando por fase y que si en algún momento hay que parar, que todo lo que se haya hecho hasta ese momento tenga sentido. Que no tengas que verte toda la película para entender el comienzo, ¿no? Entonces, es fundamental arrancar poquito a poco y como a nosotros nos gusta hacer los presupuestos o los proyectos, es proyectos en metodología muy agile, pero vas enlazando unos con otros.
Entonces, esto te permite ir creciendo poco a poco en función del budget que tengas o las prioridades. Entonces, si tienes poco budget, empieza por assessment. Buenísimo. Gracias, Raúl, por esa buena orientación que a todos nos ayuda definitivamente, porque la duda de un participante nos resuelve a muchos, ¿verdad? Bien, vamos con la siguiente de Alda. Dice, ¿qué opina o qué recomienda para las organizaciones que aún creen que los resultados para la misma son todo, sin valorar el capital intelectual como el activo más importante de esta? Pues que son muchas más de las que pensamos y que tenemos un problema, la verdad. Yo creo que hay que... hay una metodología que a mí me gusta mucho, no sé si la habéis oído, pero es la metodología de las 3 Ps, que son pico, pala y perseverancia, ¿no? Es decir, que ser súper constante y nunca cejar en el empeño. Yo creo que hay que trabajar mucho con el primer nivel. Hay que demostrarles cosas. Mirar, es verdad que normalmente los CEOs, hay 2 tipos de CEO, ¿no? Los que están muy orientados al cliente y los que están muy orientados a resultados. Los que están muy orientados a resultados suelen tener una visión, dejadme que lo diga con mucho cariño, y sin generalizar, pero muy de cortoplacista. Necesito resultados en el corto plazo. Para eso, si queremos implementar un proyecto de experiencia de cliente o de experiencia del colaborador, necesitamos que en muy corto tiempo implementemos eso que se llama quick wins, que son medidas con muy poquita inversión y que en muy poco tiempo empieza a traer impactos. Es decir, lo que no podemos decir es vamos a hacer un proyecto de experiencia de colaborador y en 8 meses vamos a empezar a ver cosas. No. O sea, cuando se hace el assessment, ya en ese assessment o en las primeras etapas del journey de arquetipo, ya empezamos a ver cosas que con pequeños cambios el impacto es importante. Entonces, así es como tenemos que convencer a ese perfil de organización o de primer nivel, con resultados en el cortísimo plazo. Si no, se nos van a desmotivar, se nos van a cansar, nos van a meter presión y nos van a parar el proyecto. Súper, muchas gracias, Raúl. Y pues acá igualmente Alda dice, excelente presentación, mis felicitaciones para Raúl y Muchas los organizadores del evento. Bendiciones. Bien, vamos entonces con la pregunta de Carolina, que va como muy ligada a esta anterior y nos pregunta, ¿cómo sensibilizar a los líderes de las organizaciones y aquellos que aún tienen mentalidad de baby boomer? Es muy simpático esa mentalidad baby boomer, Carolina. Bueno, yo creo que es un poco como comentábamos antes. A nosotros nos funciona muy bien que esta sensibilización esté muy basado en ejemplos muy tangibles y muy cercanos. Es decir, a todos nos gusta poner un ejemplo de Disney, ¿no? De Virgin, pero es que esto queda muy lejos de Guatemala o de mi sector o de mi tipo de empresa, ¿no? Yo creo que es fundamental aterrizar los ejemplos. Esto es lo que hizo una empresa igual que la tuya, del mismo tamaño o del mismo vertical o en un país parecido al nuestro, ¿no? Es decir, cuando lo tangibilizas o esta gente habla con otras empresas o otras iguales que han desarrollado este tipo de proyectos, a mí me parece que es muy importante porque la mentalidad baby boomer, como dice Carolina, es muy de meter el dedo en la llaga. O sea, es ver para creer. Entonces, creo que es fundamental convencer con ejemplos a este tipo de perfiles. Súper, muchas gracias, mi estimado Raúl. Vamos entonces con la pregunta de Walter y dice, ¿cuál es su sugerencia para trabajar la experiencia en colaboradores que no tienen contacto directo con el cliente? Por ejemplo, el área contable, algunas veces ellos están totalmente desconectados de ese servicio al cliente. Es que ese es un problema, Walter, ¿verdad? Quien hacía la pregunta. Walter, es un problema que pasa en muchas organizaciones. Esto del cliente es solamente las áreas de front, ¿no? Y cuando tienes las áreas de legal, o sea, logística, almacén, tesorería, bla, 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 esto no va conmigo, ¿no? Pues mira, como nosotros lo hacemos mucho, es cuando nosotros dibujamos los journey del cliente, no del colaborador, del cliente, se queda claramente reflejado como un área de back tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. Por ejemplo, imaginaros que Amazon no nos hace la entrega en 2 horas porque el área de logística se ha quedado sin stock, ¿no? O sea, es imposible pensar que el cliente no va a estar enfadado, ¿no? Entonces, cuando les decimos a los colaboradores el impacto que tú tienes de hacer bien tu trabajo tiene este impacto en el cliente, es cuando ellos empiezan a visualizar su rol. Desgraciadamente, el problema es que muchas veces las organizaciones, como decía en la exposición, orientamos a la gente a tareas. O sea, no les hacemos ver cuál es el impacto de su rol o de su trabajo
en el resto de las áreas, ¿no? O sea, cómo impacta mi trabajo en otras áreas, cómo impacta mi trabajo en el cliente, cómo impacta mi trabajo en la cuenta de resultados. O sea, le decimos atiende llamadas, ¿no? Entonces, la diferencia entre atender llamadas y salvar vidas, pues es que es radical. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la gente hace por lo que se le paga, no por lo que se le dice. Entonces, si nosotros pagamos o retribuimos o parte de nuestra retribución variable es por generar experiencias o por el NPS, por ejemplo, pues empezaré a entender mi rol. Si me pagan por atender llamadas, atenderé llamadas. No generar experiencia, atenderé llamadas. Para que hagáis una idea, en una compañía de telco aquí en España, el 60% de la retribución, 60% de la retribución de toda la compañía está basado en el NPS. El 60%. Pero en el de cliente, ¿eh? Es decir, si generamos buena experiencia de cliente, entonces todo va a ir bien. Esto es porque el área funciona, porque tu área está contenta, porque entonces ellos dicen, esto resume un poco muchos objetivos individuales. O sea, entonces yo creo que esa es la manera de que cada uno entendamos nuestro papel. Pero o lo ves pintado en un journey o es difícil. Es lo más complicado de entender estas áreas, ¿no? Esto no va conmigo. Esta es la frase que más, seguro que más has escuchado, Walter. Esto no va conmigo. Estos son de las áreas de servicio al cliente. Buenísimo, muchas gracias Raúl, igualmente por esa aclaración. Por acá tenemos un comentario de Glendy y dice, felicidades, excelente conferencia con una consulta. Dice, ¿cómo generar la experiencia del colaborador en home office? Esa es una excelente pregunta y de mucha actualidad. Actualmente y por las medidas en cuanto al tema del contacto, es por chat, es por llamada, pero ¿cómo podemos atravesar esa barrera virtual y generar impacto de forma emocional? Es buenísima. Y además, vamos, no puede estar más, más a la orden del día. Pues fijaros, sí es verdad que dependiendo del arquetipo, hay arquetipos que necesitan mucho más un contacto físico y arquetipos que se sienten extremadamente cómodos en un entorno virtual, ¿no? Es verdad que por eso hay gente que necesita oficina, necesita el contacto físico y verse con compañeros y el teletrabajo es un drama y otros, sin embargo, que funciona mejor. Por eso os decía que es fundamental diseñar en base a arquetipos. Pero en ese arquetipo que le cuesta, hay que trabajar mucho más ese contacto, intentar que ser un contacto mucho más frecuente, pero pequeños contactos. El problema es que, yo no sé vosotros, pero esto del teletrabajo lo que nos ha llevado es que prácticamente no tenemos tiempo de ir al baño, porque tienes una reunión a las 9, que se acaba a las 9 y a las 9 tienes otra, que acaba a las 10 y a las 10 tienes otra. O sea, nosotros, por ejemplo, lo primero que hemos hecho es tener reuniones máximo de 45 minutos, que parece una tontería, pero la gente por lo menos va al baño, ¿no? Que luego si no ves a la gente que está así moviéndose, qué contento está. No, es que necesita ir al baño, lleva 3 reuniones seguidas. Entonces, es fundamental entender que es necesario más contactos y más cortos. Y luego mucho más feedback y mucha más retroalimentación. Es decir, pero no retroalimentación de trabajo, retroalimentación de cómo te sientes, de cómo te encuentras, de, oye, ¿qué tal tus hijos? Oye, entender que no pasa nada porque de repente un niño grite. O sea, estás en tu casa. Yo no sé vosotros, pero yo soy incapaz de que mis hijas se callen más allá de 5 minutos, ¿no? Entonces, normalizar este tipo de situaciones, porque esto lo que genera en el empleado es muchísimo estrés. Entonces, creo que hay que rediseñar el día a día, ese journey del día a día, ya no digo el journey de la vida laboral, sino el journey del día a día, hay que rediseñarlo para esos perfiles, porque los otros se sienten más cómodos, ¿eh? O sea, los que no toman atasco, los que se levantan a las 9 menos cuarto porque a las 9 ya están trabajando y duchados y desayunados, hay gente que es feliz, pero hay gente que sufre. Entonces, a eso sí que hay que rediseñarlos. Ceci, me permite solo para Claro, Erika. complementar efectivamente lo que decía Raúl. Yo tengo la experiencia de una compañía aquí en Guatemala que el CEO se dio a la tarea de llamar a sus ejecutivos e inclusive bajar a nivel operativo y hacerles una llamada. Lógicamente, la primera llamada, al ver, híjole, me está llamando el CEO de la compañía, de plano me va a decir que es recorte de personal o algo por el estilo. Sin embargo, la tarea de él era 2 preguntas en concreto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo está tu familia? Miren, esto cambió significativamente
la vida de las personas. Hay personas que están contando su experiencia de cómo esa llamada les ha cambiado significativamente la vida laboral en casa y que se sienten más animados y con ganas de dar mejores resultados. Curiosamente, esta compañía, a pesar de la pandemia y la situación que vivimos, los resultados económicos en el cierre del periodo fueron extraordinarios. Entonces dicen, pero es que no es posible, dada la situación que estamos viviendo y los resultados muy buenos. La gente está muy motivada. Entonces, vamos a ver, esto que nos ha estado hablando Raúl, la experiencia con el cliente interno y externo, adiós encuestas de clima laboral. ¿Para qué estar matándonos en tanta encuesta de clima laboral y tantos programas de motivación? Si hacemos una buena experiencia, una buena medición de experiencia con nuestros colaboradores y clientes externos, hay muchas otras aristas que hemos estado midiendo por años que pueden desvanecerse. Así que creo que ha sido muy, muy enriquecedora tu charla el día de hoy porque nos abre los ojos, sobre todo a todos los que estamos en gestión humana, de lo importante que es un programa de este nivel en las organizaciones y, como tú ya bien dijiste, trabajarlo de la mano, tanto el del cliente interno como externo, porque no podemos trabajar aisladamente, es estar haciendo dos cosas aisladas que no dan resultado. Sin Solamente eso duda. quería agregar. Yo creo que uno de los grandes retos que tenéis los responsables de recursos humanos es humanizar la compañía, de verdad, y parece que no, pero necesitamos ser mucho más sensibles, mucho más emocionales, estar trabajando mucho más cerca de los colaboradores, vivir bien sus emociones, y pintarlas y mapearlas, ¿no? Y ver cómo gestionarlas. O sea, yo creo que el gran reto es humanizar realmente las compañías. Y yo creo que esta es una prueba de fuego. La pandemia ha sido la gran prueba de fuego para cualquier compañía, sin duda. Bueno, compañía o ámbito familiar. Yo creo esto ha sido una prueba de fuego para todos. Totalmente de acuerdo, Raúl. Muchas gracias, Erika, por ampliar por ahí la información. Y efectivamente ha sido una prueba de fuego, pero a la vez una tremenda oportunidad que hemos tenido todos los gestores del talento para ir abriendo la brecha más fácilmente y decir, mire, o sea, la compañía de la gente, pueden Sí, haber infraestructura, tecnología y demás, pero si no están los colaboradores, no hay nada. Y la gente puede estar trabajando en casa y los resultados se van obteniendo y hasta mejores en algunos de los sin casos, duda. O ¿verdad? sea, yo creo que ahora este es el gran desafío, Cecilia, Así absolutamente. O es, sea, ha puesto a recursos humanos en el centro realmente de la ecuación, así completamente. es. Y entonces en nuestras manos está el aprovechar esa coyuntura y verdaderamente posicionar nuestra gestión, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl. Y para finalizar, en virtud del tiempo, ¿verdad? Tenemos la participación acá de María Magdalena Montoya Violet desde Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Magdalena. Pues básicamente consulta, ¿cómo integrar la experiencia del empleado con la experiencia de los otros grupos de interés de la empresa? Es una excelente pregunta. Sí, de hecho, yo creo que es, insisto, el concepto de empleados. Yo siempre hablo de colaboradores, ¿no? Porque a veces confundimos a aquellos que están en nómina, ¿no? Y no necesariamente, para que os una idea, por ejemplo, una compañía muy grande aquí en España, tienen como 18.000 personas atendiendo el teléfono, el contact center, y todos son subcontratados, ¿no? Bueno, pues estas personas que atienden el contact center tienen exactamente las mismas políticas que los empleados directos. Es decir, tienen las mismas políticas de descuento, las mismas políticas de utilización de celulares, los mismos descuentos, absolutamente todo igual que... Entonces, es interesante que no hablemos solamente de empleados, porque si trabajamos solamente la gente que está en nómina, nos estamos dejando un montón de gente fuera que también hay que trabajarlo. Y aquí muchas veces entramos en el tema de hasta legal, de cesión ilegal, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual hay temas que tenemos que gestionar. Pero sin duda necesitamos trabajar, yo creo, en tres grandes ámbitos: la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador y la experiencia de los stakeholders, ¿no? O sea, la experiencia de accionistas, junta directiva, etcétera, etcétera, que tampoco podemos dejarles de lado, ¿no? Es decir, y de hecho, ese nivel es donde más tenemos que poner el foco, en la parte de propósito, en la parte de valores, en la parte, por supuesto, rentabilidad, no nos podemos olvidar. La parte de clientes y empleados es muchísimo más sencilla de lo que pensamos.
La clave es que la persona que lidere la parte de clientes y la persona que lidere la parte de empleados, que entiendan que el fin es único. O sea, que no lo veamos como islas, ¿no? La que quizás sea un poco más complicada es esa tercera pata, la pata más institucional o más de accionistas, que a veces son un poco, están allí arriba en los cielos, ¿no? Y es bueno aterrizarles y bajarles. Pero la parte, yo diría que supone el 90% del negocio, que es clientes y empleados, es bastante sencillo de hacer. Siempre y cuando haya una muy buena alineación entre ambas áreas, la parte de clientes y la parte de recursos humanos. Muchas gracias, Raúl. Entonces tenemos solo comentarios positivos de agradecimiento en el chat, en donde nos Amable. indican que ha construido mucho y les aporta en la gestión que día a día realizan. Y para finalizar, Glendy nos indica: muchas gracias, totalmente de acuerdo. También es importante que el líder que hace ese tipo de acompañamiento sea congruente y genuino. Tengo experiencia de algunos líderes que lo hacían por cumplir únicamente. ¿Cómo podrían mejorar o sensibilizar a los líderes de hierro o, bueno, jefes para que generen ese impacto positivo en los empleados? Sí, de estos, desgraciadamente, Glendin, todos nos hemos encontrado, ¿no? Que en determinados foros son los que más golpes en el pecho se pegan y luego la realidad es bien distinta, ¿no? Mira, yo siempre he pensado que las organizaciones son un poco como el cuerpo humano, ¿no? Es decir, si tú tienes una espina, el cuerpo termina sacándolo, ¿no? Es decir, si la organización tiene un ADN muy marcado y sobre todo el primer nivel de organización es clave, el primer nivel es absolutamente clave y tiene la visión muy clara, yo creo que aquellas personas, ya sean líderes o no líderes, que no estén alineados con esa visión de la experiencia, terminan de alguna manera arrinconados, ¿no? O relegados. Es decir, no puedes, por muy líder que seas, no puedes combatir contra el resto del mundo, ¿no? El resto de la organización. Entonces, yo creo que la mayoría de las veces son ellos mismos los que se van quitando la careta. ¿Qué ocurre? Que cuando tú diseñas un proyecto de experiencia de cliente, tienes que intervenir, estos líderes tienen que intervenir en muchas fases, ¿no? En el diseño de los journeys, por supuesto, como líder les toca la parte de retroalimentación o de ejecutar determinadas políticas. Entonces, te vas dando cuenta como los que no creen se van alejando, ellos mismos se van apartando, ¿no? del camino y dejando sitio a los que realmente confían en esto, ¿no? Y ven como la estrategia del futuro. Entonces son gente muy complicada y cuanto más peso, más complicado. La verdad, me encantaría darte una fórmula secreta. Yo te diría ahí que también, de nuevo, yo creo que el tiempo pone todo bastante en su lugar y es verdad que estos proyectos de experiencia lo aceleran bastante, porque enseguida la gente que lo cree son apóstoles y la gente que no suelen quedarse bastante relegados. Buenísimo, Raúl. Entonces, pues solo resta resumir todos los comentarios de agradecimiento que existen en el chat. Así es que muchísimas gracias por tu resolución en cuanto a las dudas y ampliación de información que pudo haber quedado pendiente, ¿verdad? No sé si Yanni, para poder cerrar el evento, o Erika. Gracias Ceci, gracias Erika, Raúl, realmente una charla muy enriquecedora, como bien dijo Erika y Ceci. Pues solo nos queda tomar la foto para publicarla en redes sociales y como parte de nuestra memoria de labores. Así que Erika, si nos haces favor. Claro, con mucho gusto, listos, una bonita sonrisa ahí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahí estamos, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, estuvieron conectados más de 120 personas, 114 personas. Y ahorita, siendo ya pasadas las 9:30 de la mañana, todavía tenemos 78 presentes. Así que muchísimas gracias. Ha sido un éxito y realmente gracias a ti, Raúl, porque nos diste la pauta de que los webinars en la mañana sí son efectivos. Así que por ti vamos a tener que ir cambiando el horario también. Esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad porque realmente es un tema apasionante, de mucha actualidad y de mucho beneficio para las organizaciones y para nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias. Muy amables, de verdad. Un abrazo enorme a todos. Cuidaos mucho, por favor. Gracias, Raúl. Gracias, igualmente. Chao, Ceci, Gracias. Erika. A usar Chao, mascarilla. que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.